Vamos entonces ahora a crear un dibujo nuevo. Para hacer eso vamos a configurar nuestro entorno de trabajo. Abrimos AutoCAD, vamos al atajo para crear archivos nuevos, o si no lo podemos hacer desde la letra A. Picamos sobre la flechita, se despliega una persiana de forma descendente y elegimos Nuevo, New. Picamos ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es elegir una plantilla. Siempre nosotros vamos a usar esa plantilla como inicio de un dibujo nuevo. Las razones las vamos a hablar más adelante, pero tienen que ver con las normas internacionales de dibujo. Vamos a ver abrir. Una vez que la seleccionamos, está en color celeste, ponemos abrir, picamos en abrir y se abre. No vamos a empezar a dibujar ahora. Antes de empezar a dibujar, vamos a escribir en la línea de comando justamente un comando que nos ayuda a configurar las unidades, para no cometer el error de trabajar en unidades que no estamos acostumbrados a usar, como en mi caso son las pulgadas y los pies. Vamos a picar por acá abajo. Vamos a escribir DWG Units. Los que tienen el AutoCAD en castellano van a escribir guión bajo DWG Units. Si ustedes tienen el AutoCAD en castellano, por ejemplo, o en cualquier otro idioma que no sea inglés, pueden ingresar los comandos precediéndolos por un guión bajo y escribiendo el nombre del comando en inglés. Y siempre va a funcionar. Entonces, escriban DWG Units, confirman con Enter y se abre una ventana de Windows, una ventana emergente. Fíjense que dice pulgadas, pies, milímetros, centímetros, decímetros, metros. Vamos a trabajar, por ejemplo, en metros. Y AutoCAD viene preconfigurado, en mi caso, con el número 3. Número 3 son milímetros. Entonces, acá, ahí, o acá abajo, en la línea de comando, voy a escribir 6. Porque 6 es la referencia a los metros, como estaba recién en la ventana esa de Windows que veíamos por ahí, que sigue estando por acá. Es una ventana de Windows. Si picamos en la pantalla de AutoCAD, en la interfase de AutoCAD, nos va a traer al frente el AutoCAD, porque AutoCAD también es una ventana de Windows. Vamos por acá abajo, busco, ahí tengo nuevamente la ventana. Es una ventana de Windows que flota. Y el orden de las ventanas está dado, la prioridad del orden está dado por cuál es la ventana que estoy usando. Bueno, entonces lo que hago es escribir 6 para confirmar los metros y confirmo con Enter. Y ahora sigo confirmando todo con Enter, porque fíjense que dice científico o decimal, decimal, perfecto, Enter. Después linear en display, perfecto, confirmo. Y confirmo con Enter, confirmo con Enter, confirmo con Enter una vez más. Y fíjense que nuevamente dice comando. Esto quiere decir que este comando que acabamos de ejecutar para cambiar las unidades que vamos a estar usando ya terminó. Simplemente lo cerramos y ahora nosotros sabemos que estamos trabajando en metros. Otra cosa que vamos a hacer, y lo vamos a explicar más adelante cuando trabajemos con unidades, es que todo esto está en color gris. Esos son escalímetros y tienen que ver con las escalas. Si yo pico por acá, dentro de un ratito lo vamos a ver, todas estas son escalas, 1 en 4, 1 en 5, 1 en 10, etc. E inclusive nosotros podemos crear las nuestras propias. Pero a modo de breve presentación y después lo voy a explicar mucho más. Esto que está por acá abajo es una serie de iconos. Cada icono es una ayuda o restricción al dibujo. Entonces, si están de color celeste, picamos sobre él, están activos. Si vuelvo a picar sobre ellos, cualquiera de ellos, el color celeste se apaga y en la mayoría de las versiones de AutoCAD lo que aparece es un color gris oscuro, como en mi caso. Eso quiere decir que está desactivo, que lo he desactivado a ese comando y no va a influir en lo que vaya a dibujar. Entonces, esos 3 escalímetros siempre tienen que estar apagados. Bien, el paso siguiente, después de haber abierto un nuevo dibujo, de haber elegido la plantilla, de haber configurado las unidades y de controlar que esto esté apagado, todo de color gris, vamos a configurar lo que se llama capas o layers. Si vamos a la pestaña Home o Inicio, vamos a ver que hay una etiqueta que se llama Layers o capas, y es esta que está por acá. Y hay un icono grande que se llama Layer Properties. Vamos a picarlo por ahí y a seleccionarlo. Se abre otra de las ventanas flotantes de AutoCAD. Presten atención que si ustedes hacen presión sobre esa barra gris y con el dedo índice estamos de su mano derecha, si son diestros como yo, que es el botón izquierdo del mouse, hacen presión y arrastran, van a ver que esta ventana flota. Tengan cuidado porque si la acercan a los costados, ven, se pega y después es medio incómodo tener que sacarla. Yo la voy a dejar por acá, en este caso, inclusive hasta se me cambió la ubicación del borde, ¿lo ven?
va cambiando la ubicación del borde. Voy a dejarlo como estaba al principio, lo voy a dejar por acá. Que flote, que no se pegue a ninguno de los costados. ¿Qué son las capas? Las capas es una manera de agrupar las entidades. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una serie de capas para que se entienda lo que quiero hacer. Una vez que abro esta ventana, vamos a concentrarnos en estos iconos que están por ahí arriba. Por ahora, para nosotros, los dos más importantes son ese que tiene una especie de solcito, de chispa, que es para crear layers, y ese otro que está ahí, que tiene una cruz, que es para eliminar layers. Entonces, voy a crear una capa nueva, y le voy a poner un nombre, no sé, capa 01, por ejemplo. Voy a crear otra capa nueva, le voy a poner otro nombre, capa 02, por ejemplo. Fíjense que si yo pico en el renglón de la capa, veo que tiene algunas propiedades. Hay una lámpara, una especie de sol, un candado, una impresora y un cuadradito. Lo que nos interesa ahora es cambiar el color de ese cuadradito, porque las entidades que dibujemos van a tener este color. Entonces pico ahí y se abre otra ventana en AutoCAD que me permite elegir colores. Tengo toda una paleta de colores a disposición. Y tengo varias maneras de elegir colores. Yo voy a elegir la tradicional, que es esta, índice de color de AutoCAD. Y estos colores que están por acá son muy importantes, porque si ustedes imprimen en color, siempre van a aparecer bien impresos. Estos que están por acá, que son mezclas, mucho más mezclas que estos, digamos, no suelen aparecer impresos como se los ve en pantalla, siempre hay diferencias. Entonces, para la capa 01 voy a elegir pico, elijo el color rojo, pongo OK y cambio el color. Para la capa 02, pico por acá, de vuelta aparece toda una paleta de color de la cual yo puedo elegir el que prefiero. Voy a elegir el color verde, porque lo veo bien. Con el fondo negro se ve muy bien. Pongo OK. Entonces tengo una capa, que es la capa que viene de manera automática, se dice por defecto en AutoCAD, que es la capa 0. La dejo de color blanco y la dejo como capa 0. La capa 1 color roja, la capa 2 de color verde. Ahora sí, puedo cerrar esta ventana y observo, miren por acá, van a ver que tienen en la etiqueta Layers hay una suerte de renglón con la capa 0. Si pico por acá se despliega una persiana y ahora aparecen esas capas que acabo de crear. Si yo pico acá en la zona gris al lado del nombre capa 01, todo lo que dibuje ahora va a aparecer dibujado de color rojo porque está en la capa 01. Vamos a hacer eso. Voy a ir dentro de la misma pestaña Home o Inicio, voy a invocar, se dice invocar, es el comando línea. Entonces pico sobre línea. Vengo al área gráfica y voy dando clics sobre el área gráfica con mi dedo índice, con el botón izquierdo del mouse. Pico por ahí, pico más abajo, pico por ahí, pico por ahí, pico por ahí y confirmo con Enter. Entonces dibujé 4 líneas en la capa que es de color rojo, que es la capa 01. Voy a desplegar nuevamente esta persiana, voy a elegir la capa 2. Voy a ir de vuelta, invoco el comando línea, voy a dibujar otras líneas. Pico por ahí, pico por ahí, pico por ahí, pico con el mouse, confirmo con Enter y veo que estas 4 líneas que acabo de dibujar están en la capa 2. Y se dice que el layer actual o el layer corriente es la capa 2. ¿Por qué? Porque todo lo que dibuje va a salir en la capa 2. Si yo pico por acá, despliego la persiana y elijo por acá, recuerden siempre en la zona gris, la capa 1, el layer actual o la capa actual es la capa 1. Fíjense que si yo despliego nuevamente la persiana y en la capa 2, que no es la capa actual, que está ahí al costado, pico sobre la lamparita se apaga y con eso se apaga el layer. ¿Se ve? Está todo dibujado, pero yo no lo veo. Lo mismo, vamos de vuelta a desplegar. Veo que hay un layer apagado, lo prendo la lámpara y ese layer se prende. Presten atención a una cosa. Esto ya está dibujado y la línea de comando está en blanco. Ven que dice type a command o tipee un comando, creo que es en castellano. Entonces, o introduzca un comando. Cuando aparece este mensaje, quiere decir que no hay ningún comando en ejecución y yo puedo iniciar uno nuevo. Por ejemplo, puedo decir, ok, vamos a dibujar líneas. Vengo por acá, pico sobre el comando línea y fíjense que aparecen mensajes aquí abajo que tienen que ver con la línea. Dibujo, dibujo, dibujo hasta que confirmo con Enter. Y nuevamente la línea de comando queda como en blanco o AutoCAD se queda esperando a que yo ingrese un nuevo comando. Eso es muy importante para gestionar nuestro trabajo.
Si queremos empezar con un comando nuevo, la línea de comando tiene que estar en blanco o con este mensaje, invitándonos a introducir un nuevo comando. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que si yo selecciono, por ejemplo, no hay ningún comando seleccionado, voy con el cursor, me posiciono sobre una línea, ven que cambia de estado, parece que brilla ahora, tiene un brillo especial, pico sobre ella y la seleccioné. Eso, cuando aparecen esos cuadraditos se llaman grips, son como puntos de anclaje o de agarre. Cuando aparecen esos grips, quiere decir que la entidad está seleccionada. Si yo aprieto la tecla Escape varias veces, ¿no? Se deselecciona la entidad. Vamos de vuelta. Línea de comando en blanco, pico sobre una entidad cualquiera, y esa entidad, que es una línea, está seleccionada. Presiono la tecla Escape y ya no está seleccionado. Voy a desplegar por acá la persiana, y a esta capa, en lugar de apagarla, voy a cerrar el candado. Cuando cierro el candado, todo lo que está dibujado en la capa 2 queda bloqueado. Fíjense, hace un ratito seleccioné esta línea, ahora la quiero seleccionar y no puedo. Es más, paso con el cursor sobre cualquiera de esas líneas y aparece el candado. No las puedo seleccionar. Aprieto la tecla escape y no las puedo seleccionar. Si quiero seleccionarlas, tengo que volver a activar el candado, abrirlo. Ahí el candado está abierto, pico por acá, se cierra la persiana, vengo por acá, selecciono la línea y ahí sí la pude seleccionar. Y por último, si quiero cambiar un objeto de layer, quiero que esta línea pase al layer o a la capa de color rojo. Con la línea de comando en blanco, la selecciono, despliego la persiana, elijo la capa de color rojo o la que yo quiera, aprieto la tecla escape para no ver más esos grips, aprieto la tecla escape y he cambiado una entidad cualquiera, una línea, en este caso la he cambiado de layer. De manera tal que si yo ahora apago la capa 2, esa línea permanece porque es parte de la capa 1.